Esperamos un poco que están entrando todos. Tomamos un mate. Y seguimos. Ahí apareció Cartero, me parece. Sí. Siempre estuve en Te silencio. busqué hace un rato y no te vi por eso. Estaba en silencio. Si pueden las chicas que habían hecho preguntas, mandarlas de nuevo, sería buenísimo. Ahí va Marina. Gracias Marina y Luz. Bien. Bueno, Guido, mañana doy yo comercial. Dale, te acompaño ahí. Si no hay más remedio. Es nuestro recreo de semana con Santi, los miércoles. Bueno, vamos. Luz Durañona pregunta si es por partes iguales a todos los socios porque es relevante la parte que tenga él dentro de la sociedad. Digamos, respecto del tercero, no va a ser muy relevante la parte que él tenga dentro de la sociedad. Va a ser relevante después entre los socios. ¿Por qué? Porque vamos al caso de que son 3 socios. Entonces, el tercero no tiene más remedio, de acuerdo a la ley de sociedades, que reclamarme el 30%. Ahora, supongamos que yo tengo el 10% de esta sociedad nada más. Camila y Guido tienen el 90% restante. Entonces, yo tengo el 10%, pero me reclaman el 30%. Voy a tener que pagar el 30% de la deuda. Entonces yo después, dentro de la sociedad, tengo derecho a reclamarle a los otros 2 socios en una acción de derecho civil que ven ustedes en contrato, creo que se llama acción de división, o que ven en obligaciones, no estoy seguro. Por eso es relevante la parte que tenga el socio internamente. Externamente, respecto del tercero, no. Bien. De nada. Bueno. Profe, perdón, Sí. pero yo había entendido como esa acción de reembolso que tiene cuando hay una participación, perdón, cuando hay una responsabilidad solidaria y a vos te piden el 100% de esa deuda que tenés que pagar, póngale, después posteriormente hay una acción de reembolso, pero en este caso cuando hay una sociedad de hecho, no responden subsidiariamente, digamos, pueden responder también con su patrimonio, tampoco entiendo por qué importaría la participación entre los socios mismos. O sea, está bien porque todos participan, pero el porcentaje claro, es importante. Sí, ¿sabes por qué? Porque vos siempre, cuando vemos estas cosas, ponete en el caso de un socio, ¿no? Ponele que en esta sociedad que formé yo con vos, con Tatiana y con Camila, vos tenés el 10% en la participación. Cuando viene un tercero, te puede reclamar a vos el 30%. A ese tercero no le importa qué participación tenés vos adentro de la sociedad, pero a vos sí te importa. ¿Por qué? Porque vos decís, che, yo tengo el 10%, me están reclamando el 30%. Entonces yo voy a tener que pagar el 30% de la deuda, pero después vas a poder exigirle a Camila y a mí por el porcentaje de más que tuviste que pagar, ¿entendés? Por Claro. eso es importante. Ok, sí importaría. Claro. Okay. Bien. Ahora vamos a la segunda parte de este artículo que también es, que deja a salvo, digamos, que hace las excepciones que van a ser la mayoría de los casos, y que son la mayoría de los casos. Que dice así: los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, y acá, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción que no sea por partes iguales, resulten de. Es decir, responden simplemente mancomunados y por partes iguales. Me volvió a ver. Me Sí, puse un ya poco está. nerviosa sabiendo que era la espera. Ya Ahí está, tenés que estamos. dar la clase vos. El Fiverr te anda con el culo, me tiene re podrido. Bueno. Sí. Bueno, estamos de vuelta, vamos a compartir.
dice, ¿no? Entonces, volvamos al principio, responden en forma simplemente mancomunada por partes iguales. Salvo que, ¿no? La solidaridad surja, o la solidaridad, o una distinta proporción, es decir, no por partes iguales, sino por distintas proporciones, que surjan ¿de dónde? De una estipulación, fíjense los incisos, de una estipulación, es decir, ya acá, que surjan de algo escrito, de un contrato escrito. Primer inciso, la solidaridad entonces, o la distinta proporción puede surgir de una cláusula expresa, ¿no? Respecto de una relación o conjunto de relaciones. Es decir, voy al banco con mi contrato de sociedad, entonces, a sacar la cuenta corriente. Entonces el banco me dice, no, ustedes quiero que me pacten la solidaridad, así yo puedo demandar a cualquiera. ¿Me esperan un segundo? ¿Quién es? No, me tocaron el timbre. Bueno, fíjense, ¿no? Una estipulación expresa respecto a una relación o un conjunto de relaciones. Entonces, yo voy al banco a sacar la cuenta corriente. Buenas, mire, vengo acá con un contrato de sociedad de hecho. Entonces, Jorge Estela se fija y dice, no, bueno, discúlpenme, pero yo no quiero tener que andar fijándome cuántas partes hay y si hay algún problema de mandar, que ustedes sean simplemente mancomunados, bla, bla, no. Así que acá, a los efectos de sacar la cuenta corriente frente al banco, me van a pactar la solidaridad. Entonces va a haber una cláusula que diga, nosotros socios nos comprometemos frente al banco con la responsabilidad solidaria. Y punto. Segundo caso, que la solidaridad o la distinta proporción surja de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22 que ya vimos. Es decir, no para un negocio en particular, sino que los socios estipulen para el funcionamiento de la vida societaria durante toda la vida de la sociedad una cláusula que diga que se obligan solidariamente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia con la primera? La primera es para una relación o un conjunto de relaciones especiales. Todos los que surjan de mis relaciones como cuenta correntista, caja de ahorro, lo que sea, frente al banco ICBC. El caso 2 es de una estipulación genérica. Nos obligamos como responsables solidarios. Y el tercero, en este caso, que surge esa solidaridad, fíjense, ¿no? que es un poco distinto, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron cumplir requisitos sustanciales o formales. ¿Qué desastre esto? ¿Cómo se come esto? Bueno, es sencillo. Cuando empezamos dijimos que había una cierta distinción entre sociedades de hecho y sociedades irregulares. Las irregulares eran aquellas que quisieron adoptar un tipo societario, pero no llegaron a inscribirse por algún motivo. El caso del inciso tercero sería un caso en el que, por ejemplo, estos tres socios, Camila, Guido y yo, quisimos hacer una sociedad colectiva, pero no se cumplieron los requisitos sustanciales o formales, y por lo cual no se inscribió. Como quisimos hacer una sociedad colectiva, nosotros mismos quisimos tener esa responsabilidad solidaria. ¿Se entiende? Entonces después, no podemos decir por la doctrina de los actos propios, no, momento, nuestra responsabilidad es simplemente mancomunada, porque nosotros lo que quisimos fue tener una responsabilidad solidaria. ¿Se entiende? Entonces, acá está la regla y la excepción. Reglas simplemente mancomunadas y por partes iguales. Excepciones, estas tres que surgen de los tres incisos, ¿sí? Que hay que saber. Bueno, muy bien.
¿Qué ocurre cuando... ¿cómo hacemos cuando tenemos una de estas... A ver, que nosotros hayamos convenido, hayamos salido al mundo del comercio con una de estas formas irregulares, no significa que tengamos que soportar esta estructura con esta responsabilidad para siempre. La ley nos da la oportunidad, nos permite la oportunidad de adaptarnos, quiere que nos adaptemos a la ley de sociedades, que subsanemos esta irregularidad, ¿no es cierto?, de tener una personalidad no ponible, no inscripta. Entonces nos da la solución en el artículo 25 y nos dice, en el caso de sociedades que están incluidas en esta sección, la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un requisito esencial tipificante o no tipificante? Bueno, hay algunos requisitos esenciales que hacen a un tipo societario específico. Por ejemplo, el órgano de administración de la sociedad anónima se llama directorio y tiene que estar previsto en el estatuto cómo va a funcionar el directorio. Es un requisito que hace a un tipo específico. En cambio, requisitos no tipificantes, por ejemplo, son los de los datos de los socios, hacen a todos los tipos. En todos los tipos societarios tiene que estar el nombre, el domicilio del socio, ¿no es cierto?, que la profesión, lo que dijimos hace un rato. Entonces, la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido, la omisión de cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse a iniciativa de la propia sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de duración del contrato. Entonces yo me levanto un día a la mañana y digo, pero estamos en esta sociedad, mando una carta de documento, muchachos, hay que regularizarse, adaptarse a alguno de los tipos previstos por la ley o subsanar estos defectos que se señalan acá. Y los restantes socios, para que esto pueda llevarse a cabo, tiene que haber una conformidad de todos los demás socios, por eso dice acuerdo unánime de los socios. Y si los socios no se ponen de acuerdo, entonces pueden terminar ante el juez, en un juicio sumarísimo, va a decidir el juez qué es lo que se hace. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con aquel socio que no está de acuerdo con lo que se decidió? Entonces, acá vamos a ver, creo que es la primera vez que vamos a ver esto que se llama derecho de receso. El socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso, puede receder. ¿Qué significa esto? Bueno, como dijimos hace un rato, vimos en un ejemplo que pusimos hace un rato, si yo firmé un contrato por un plazo de 10 años, estoy obligado a someterme al contrato durante ese tiempo. ¿Sí? Si es un contrato de sociedad anónima, podré vender mis acciones y retirarme de la sociedad, de acuerdo a cada tipo societario. Ahora, lógicamente, aquel socio que quiera retirarse de la sociedad, querrá retirarse con reintegro de su parte dentro de la sociedad. ¿Sí? Es por eso que durante el plazo que se ha firmado de vigencia de la sociedad, el socio debe adaptarse, acatar las decisiones sociales, ¿no es cierto? Y no puede retirarse con reintegro de su parte cuando se le cante, ¿sí? Con reintegro de su aporte. Supongamos que yo aporté a la sociedad el inmueble donde funciona la sociedad. Yo firmo un contrato de sociedad por un plazo de 10 años y mañana me levanto y digo, no quiero ser socio, estos tipos devuélvanme el inmueble, no. ¿Por qué? Porque hay una personalidad, ha nacido una persona que tiene derecho a mantener su personalidad durante el plazo de vigencia de la sociedad. Ahora, es cierto también que yo como socio firmé este contrato y que si se modifican las bases sustanciales del contrato que yo tuve en cuenta al momento de contratar, entonces sí tendré derecho a retirarme de la sociedad con reintegro de mi participación social. Es decir, es el equilibrio entre el derecho de la personalidad societaria a mantenerse incólume
durante el plazo de su vigencia, y el derecho del socio a apartarse del contrato solamente en los casos en que se modifique sustancialmente, en que se modifique el objeto, por ejemplo, ¿sí? O sea un aumento de capital muy fuerte, o se traslade el domicilio de la sociedad al extranjero. Los supuestos de derecho de receso están en el artículo 245, que habla de sociedades anónimas, pero que es aplicable a todas las sociedades, y después en algunos casos específicamente previstos en la ley, como por ejemplo en este caso. El socio que está disconforme con lo que se decida, entonces, el socio que dice, no, yo no quiero adaptarme a no quiero que se registre esta ley o lo que sea, tiene derecho a ejercer este derecho de receso, a retirarse de la sociedad con reintegro de su participación social dentro de los 10 días de que quede firme la resolución judicial. Profesor, una consulta. Sí. Si el socio se retira por voluntad de él, sin que haya cambiado el objeto de la sociedad y demás, no se le cobra como ningún resarcimiento, ninguna sanción, ni nada. Lo que él puso, lo mismo se lleva, ¿no? Claro, exactamente. Él tiene derecho a irse. Se modificó el contrato sustancialmente. Yo contraté esto, no contraté otra cosa. Así que ahora me voy con lo que yo puse. ¿Sí? Okay. Pero una pregunta, si Sí. él pide, si uno de los socios pide la regularización, dice yo quiero pedir que hagamos las cosas bien, que la metamos en un tipo, pero no cambia sustancialmente su objeto ni hace ningún cambio, ¿el socio puede elegir irse retirado su aporte? No. Sí, porque acá, a ver, digamos, cuando yo te propuse a vos hacer esta sociedad, ¿no es cierto? Vos me dijiste, bueno, pero hagamos una sociedad de la sección cuarta, en la que tengamos un contrato que sea oponible a terceros. Yo no quiero ir a ningún abogado, no quiero tener una sociedad inscripta, no quiero figurar inscripto en ningún lado. Y yo te dije, de acuerdo. Ahora, si yo mañana te digo, che, mira, creo que tenemos que regularizar esta sociedad, bla, 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 y vos me decís, mira, no, yo contraté esto, vamos a ver al juez. Y el juez dice, mira, hay que regularizarla. No, yo contraté esto, así que por mucho que lo diga el juez, estoy disconforme y puedo ejercer mi derecho de receso y retirarme. O sea, está previsto expresamente. El derecho de receso se da frente a casos que están previstos expresamente, no en cualquier modificación que se le ocurra al socio, que no esté de acuerdo con algo se va a retirar, ¿me entendés? Sino en los casos que están previstos expresamente, esos casos implican modificaciones sustanciales del contrato. Cuando veamos, por ejemplo, transformación, fusión con otra sociedad, ¿sí? Cambio de objeto. Después, acá me estaban preguntando sobre los elementos tipificantes. Bueno, ¿cuál era el elemento tipificante que yo señalé? Por ejemplo, es el directorio en las sociedades anónimas, la gerencia en las SRL, están previstos específicamente como un elemento de ese tipo en particular. Son los que hacen el tipo específico de la sociedad exactamente. Los no tipificantes son para todas las sociedades, como por ejemplo el nombre societario, ¿no es cierto? Todas las sociedades tienen que tener un nombre especial, pero no todas las sociedades tienen que tener directorio, solo la sociedad anónima. Lo vamos a ir viendo de a poco para cada tipo social. Bien. A ver, ¿qué están haciendo más preguntas? Si la sociedad es irregular porque en su momento se rechazó algo en la IGJ, se mantuvo un tiempo, después algún socio la quiere subsanar, ¿el otro puede ejercer su derecho de receso igual? Es una buena pregunta porque, digamos, a lo que pareciera ser que estás pretendiendo, digamos, lo que estás invocando acá sería la teoría de los actos propios, es decir, si quisimos tener una sociedad irregular y nunca se regularizó, ahora que la quiero subsanar, el otro puede venir a decirme que no, y mirá, está previsto como expresamente, ¿sí? Que el socio disconforme pueda ejercer su derecho de receso. Habría ciertamente podría invocarse la doctrina de los actos propios. Que quisimos tener una sociedad regular y vos ahora te opones a la regularización, sí, bueno, puede ser. Pero puede ser que las cosas hayan cambiado por varios motivos y el texto positivo de la ley le da la posibilidad de ejercer ese derecho de receso. ¿Sí? Bueno.
Normas sobre disolución y liquidación. Y fíjense que acá está un poquito lo que hablamos cuando le dije que la personalidad era precaria. Dice, cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración. Es decir, si tenemos un contrato no escrito o si tenemos un contrato escrito en donde no se puso plazo de duración de la sociedad. Entonces cualquiera de los socios se levanta a la mañana y dice, muchachos, notifico fehacientemente que hay que disolver la sociedad. Ahora, ¿debe necesaria e indispensablemente disolverse la sociedad? Con la antigua ley sí, con la ley nueva no. ¿Qué es lo que pueden hacer los restantes socios? Decir, mira, no queremos disolver la sociedad, así que te pagamos lo que vale tu participación social y te podés ir tranquilo con tu participación social. Si hay, claro, exactamente, si hay plazo de duración, pregunta Marina, entonces el socio no puede provocar la disolución de la sociedad hasta que no venza ese plazo, pero sí podrá recurrir en los términos del artículo 25 a decir también yo no quiero que se disuelva, pero sí que se regularice. ¿Sí? Y después dice finalmente la liquidación se rige por las normas del contrato o de la propia ley, si no está previsto, que tenemos una parte de disolución y liquidación alrededor de los artículos 90, por ahí que vamos a ir viendo, 90 al 100 y pico. Bueno, ¿qué pasa? Habíamos dicho, dejábamos el tema de los bienes, porque esto se modificó también, las sociedades antes de este tipo no podían adquirir bienes, no podían tener bienes registrables a su nombre, ¿sí? En cambio, ahora sí se admite que la sociedad con este procedimiento especial que se pega acá, luego leanlo, pueda tener bienes registrables a nombre de la propia sociedad de hecho. Y después dice, la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba, entonces admite, no hay restricciones en materia probatoria para acreditar por parte de los propios socios o por parte de terceros la existencia de la sociedad. Yo como tercero puedo tener interés en acreditar que existe una sociedad de hecho entre Camila, Guido y Marisol, para poder reclamar a los tres. A su vez yo como socio puedo tener interés en acreditar que yo soy socio de una sociedad de hecho integrada por Camila, Guido y yo. Vamos a la última parte, dice las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aún en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos, como si se tratara de una sociedad regular, dice esta última norma. Las relaciones entre acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios es un aspecto, digamos, muy, muy residual y muy poco común, pero las relaciones que existieran entre acreedores de la persona societaria y los acreedores particulares del socio se mantendrán separados y se juzgarán como si se tratara de una sociedad común, de una sociedad regular. Aún en el caso de quiebra, dice la ley, pero existen algunas normas particulares en los casos de extensión de la quiebra de la sociedad irregular hacia los socios, en donde se da una suerte de confusión patrimonial en algún caso muy, muy particular, pero ya pertenece eso al derecho de quiebras. Por mi parte terminé y vamos a ver qué tiene para decirnos, a ver, que hay alguna pregunta más, ¿qué tiene para decirnos? Se prueban por cualquier medio, incluso cuando es uno de los socios que está queriendo probar la existencia de la misma. Sí, sí, exactamente. Hay casos en donde no hay contrato escrito, en donde surgen desavenencias entre los socios, y entonces puede ser que yo que me nieguen a mí, mis otros dos socios me nieguen mi carácter de socio, y yo tenga interés en probar que efectivamente soy un socio de la sociedad para exigir rendición de cuentas, para exigir que me paguen dividendos, ¿sí? Son pocos casos, pero hay casos y en general es donde no hay contratos escritos. Tenemos algunos casos prácticos
que si no lo subimos lo vamos a subir al campus para que lo vayamos haciendo. Profe, Sí, sí, volviendo un poco con lo que es la disolución. En el caso sí. que sean dos socios y uno dice como que no quiere seguir adelante y quiere provocar la disolución, el otro socio puede, digamos, seguir adelante como si fuese una sociedad unipersonal, pero irregular, digamos, o tienen que ser sí o sí dos los que queden y paguen la parte social del que se está saliendo. No, está bien. Uno de los socios puede quedarse con el negocio pagándole la parte al otro. Ahora, esto va a ocasionar, como vos decís, una suerte de sociedad unipersonal irregular, donde el socio único que quede va a asumir toda la responsabilidad que quede frente a los terceros. ¿Sí? Belén me dice, no entendí el contenido del artículo 26. Bueno, el artículo 26 lo que hace es mantener ese principio es cierto que no es muy claro, pero bueno, lo que hace es mantener ese principio de separación. Es decir, bueno, esto por más que sea una sociedad irregular o una sociedad de hecho, se mantiene la separación entre la personalidad de la sociedad y la personalidad del socio. Porque puede ser que el socio tenga acreedores particulares de él, ¿sí? El tipo que no le pagó al diarero, ¿sí? El diario que le lleva todos los domingos, y el diarero es un acreedor particular de él, pero no de la sociedad, de hecho. Esto que parece de perogrullo, que parece obvio, a veces no es tan obvio, entonces la ley lo que sale a aclarar sale a aclarar y a decir, hay acreedores que son acreedores de la sociedad de hecho, y hay acreedores que son acreedores del socio. Y fíjense que hablan aún en caso de quiebra. ¿Por qué? Porque en caso de quiebra, no lo vamos a ver, pero tendríamos que haberlo visto, lo van a ver ustedes, porque es una materia obligatoria, que hay un instituto que se llama extensión de quiebra, que dice que cuando se decreta la quiebra de una sociedad en donde existen socios con responsabilidad ilimitada, también hay que declarar la quiebra de los socios que tienen esa responsabilidad ilimitada, y entonces se forman distintos expedientitos de quiebra en donde los acreedores de cada uno tienen que ir separadamente a verificar sus créditos, salvo en ese supuesto extraño que yo les dije a ustedes de confusión patrimonial. Pero lo que hace la ley es aclarar, ¿sí? Y decir, un momento, que acá se trata como si fuera una sociedad regular, es decir, los acreedores de la sociedad por un lado, los acreedores del socio por el otro lado. Nada más que eso. O sea que la quiebra de la sociedad no implicaría necesariamente la quiebra de él o los socios particulares. En el caso de las sociedades de hecho, de las sociedades colectivas y de las sociedades en comandita respecto del socio comanditado, es decir, los socios que tienen responsabilidad ilimitada, sí importaría la quiebra porque lo dice la ley de sociedades, pero aún, la ley de quiebras, perdón, pero aún en caso de quiebra se tratan separadamente los patrimonios con sus obligaciones y sus derechos. Nos está diciendo, en esta sociedad irregular también se trata separadamente. No tiene implicancia que sea una sociedad irregular o no inscrita. Pero no entiendo cómo podrían tratarse por separado si justamente la responsabilidad en este tipo de sociedades de hecho es ilimitada. O sea, se termina siempre recurriendo al mismo patrimonio, que es al patrimonio personal de los socios. Claro, En si ambos vos sos, casos. sí, si vos sos acreedor de la sociedad, sí, pero no si sos acreedor particular del socio. El caso del diarero, el diarero es un acreedor particular del socio, pero no de la sociedad, ¿entendés? Ah, está bien. O sea que cuando los acreedores de la sociedad sí pueden atacar el patrimonio personal del socio, pero los acreedores del socio no pueden atacar el patrimonio de la sociedad. Sería más o menos así. Tal cual, como principio sí, exactamente. Sí, sí. A ver, acá pregunta Santiago, en el caso del artículo 23, cuando un socio ejerce la representación, ¿el tercero tiene la carga de pedir que exhiba el contrato social
o puede alegar que no fue exhibido para negar que tiene conocimiento de una cláusula expresa. A ver, es decir, la pregunta va sobre quién recae la obligación. A ver, el tercero, como principio, no tiene la carga, es la propia sociedad y los propios socios los que pueden tener un interés en exhibir el contrato para que el contrato sea oponible, ¿sí? Este es un principio. Es decir, yo voy al banco y digo, miren, acá hay una cláusula que dice que en esta sociedad Javier Cosentino es el representante. Entonces yo tengo interés, porque si no, ese tercero no me va a abrir la cuenta. Caso contrario, el banco que diga, mirá, me encanta tu contrato, pero yo quiero que haya una cláusula que exprese la solidaridad, ¿sí? Entonces va a cambiar la obligación, pero la responsabilidad, como principio, siempre es de la sociedad y de los socios que tienen un especial interés en hacer conocer al tercero este contrato, porque si no, después no le van a poder oponer las cláusulas, ¿sí? No le van a poder oponer al tercero el contrato. Profesor, o sea que se puede establecer en el contrato que la responsabilidad sea solidaria, por ejemplo, para presentar ante el banco y que para el resto de los acreedores sea mancomunada. Sí, fíjate como dice acá, ¿no? Los socios responden simplemente mancomunada, salvo, inciso 1, de una estipulación expresa respecto de una relación, la relación con el banco. Entonces, frente al banco van a responder de forma solidaria, porque el banco me lo va a exigir. Después, el banco me va a decir, mira, yo quiero que respondan de forma solidaria frente a mí. Después, ante los demás, arreglate. ¿Sí? Claro. ¿Y el resto de los acreedores se puede, digamos, tomar de esa responsabilidad solidaria y pedir que para ellos también sea solidaria? No, precisamente porque hay una estipulación respecto de una relación. Pero se deja Entonces, vos establecido el en el día de contrato mañana, la ¿cómo? responsabilidad solidaria. Se deja establecido en el contrato que la responsabilidad solidaria es solamente para el Banco Galicia, por ejemplo. Exactamente, tal cual. Ok. Ujú. Salvo Bien. que sea el inciso 2, que diga de una estipulación del contrato genérica. Somos responsables solidarios, pese a lo que dice la ley, somos responsables solidarios frente a todo el mundo. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, gracias. No, por nada. Vamos, se pone en el contrato con el banco, está bien. Vamos, Camila. Otis. Bueno, el que leyó el fallo de Talim, igual era muy cortito. O sea, si juntamos todas las hojas, hacemos una sola nada más. Así que... El que lo haya leído. En el fallo solicitaban una medida precautoria que había sido negada, entonces interponían... JJ, estamos viendo tu pantalla todavía. Porque te estamos viendo todos los mails. Quiero compartir mis mails con ustedes. Ok. Bueno, ya por las dudas de que abras algo indebido. Gracias. Sí. Bueno, solicitaban una medida precautoria de embargo preventivo y había sido denegada, por lo tanto interponían un recurso, por esto, pero se reafirma la decisión de primera instancia en la denegación de ese embargo preventivo, de esa solicitud, por determinados motivos, ya te digo, no se había anotado. Primero que nada, que no había peligro en la demora. Después, que los elementos eran insuficientes para entender que hay una organización de sus integrantes obligándose a efectuar aportes, en sí, como que yo entendí que no parecía en sí una sociedad de hecho. Exacto. Y después, el monto que pretenden en la cautelar no tiene los fundamentos respaldatorios en relación a la cuantía, o sea, de repente se le cantó decidir, claro. O lo que en un valía momento por dice, sí, en un momento dice que resulta caprichoso el pedido porque no se acreditó cuánta plata realmente habían puesto en la sociedad, porque tampoco se acreditó que había sociedad. O sea, en sí, está perfecto lo que dijiste, el fallo es muy, muy cortito, no podés ver mucho no se puede ver mucho ¿qué pasó? la naturaleza de por qué están pidiendo eso.
Hay un fallo que nosotros lo dábamos todos los años, pero dejó de darse porque se trata de una sociedad de hecho o irregular, que son las anteriores al 2015. Ahora son no constituidas regularmente, les digo por si alguno dice de sociedad de hecho, sociedad irregular, no constituida regularmente o no constituida según la sección segunda. Cambiaron los nombres. Antes dábamos uno que se llama la guía Hilarión. Me acuerdo que cuando yo entré me lo dio Guido, cuando yo cursaba. Que si tienen la oportunidad de leerlo, básicamente porque el parcial se basa mucho en lo que es práctica de sociedades irregulares, hasta yo lo digo, sociedades no constituidas regularmente, entonces está bueno que ustedes vean ese fallo porque habla mucho de lo que es la prueba y cómo prueban que efectivamente hay una sociedad irregular. Te digo irregular porque es anterior al 2015. O sea, habla mucho de lo que es la prueba, cómo se prueba una sociedad. Guido desactivó el micrófono si querés. No, seguí, tranquilo. Ok. Entonces está bueno para que ustedes vean cómo efectivamente se puede probar. Porque si ustedes leen el 23, dice, se acredita por cualquier medio de prueba. Entonces, el Arguía Hilarión está en el listado de fallos que les pasé. Les había dicho que había quedado viejo y que por eso les pasé Talín. Exacto. Pero está en el listado. Ese está bueno para que ustedes vean la prueba. Si tienen dudas de eso o lo que fuese, lo vemos por WhatsApp y todo. Talín siento que no se aprecia mucho, pero bueno, ustedes tienen lo esencial, que es que efectivamente no se pudo mostrar que existía una sociedad, que es lo fundamental para que el juez pueda establecer los derechos que tiene cada socio, pero como no se probó la existencia, está bueno por eso, pero no sé, no surge mucho del fallo porque es muy cortito. Claro. Gui, si querías decir algo. No, brillante, como siempre. Lo único que digo, para nosotros, creo que nosotros lo buscamos el año pasado o antes, el fallo de primera instancia, a ver si decía algo más, pero creo que lo buscamos y no lo encontramos. Sería bueno encontrarlo, a ver si ahí se puede apreciar un poco más lo que decís vos, porque es cierto, no queda claro cuál sería el origen del reclamo, o el motivo, o cuál sería la supuesta sociedad. Solamente habla de un inmueble que sería garage para... Sí, digamos, un inmueble que serviría de garage, pero no queda del todo claro. Por eso es que quizás no se percibe tanto, o sea, parecía que el reclamo es medio irrisorio, medio ridículo. Acuérdense de esto, Guido no va a llevar con el timing del minuto. Ya está, terminé. Lo que dijo Tatiana estuvo perfecto y vos superlativo. Listo, perfecto. Bueno, seguimos las dudas por WhatsApp y vamos viendo el fallo en la guía, por si tienen alguna duda, ¿sí? Dale. Listo. Hasta el viernes entonces. Chao, Adiós. Chao, gracias. Chao, JJ. Chao, hasta luego.